otro día vimos, recordar a grosso modo, el tema de cómo la definición del problema que tenemos nos condiciona el abanico de alternativas, proyectos o programas que luego diseñaremos. Y por lo tanto, antes de diseñar esos programas, esos planes estratégicos o esos proyectos culturales, es importante clarificar, observar bien cuál es nuestra definición del problema. O si convendría cambiarla justamente para luego tener alternativas distintas. Un poco para poneros un ejemplo más de aquello y recordarlo, se me ocurre ahora un ámbito de la cultura como es el de la gastronomía. Podríamos tener muchas definiciones, lo voy a ejemplificar solo con 3 de ellas. Si nosotros desde el Departamento de Cultura consideráramos que la cocina es una actividad privada reservada únicamente al ámbito doméstico y por desigualdad de género pensando que es exclusiva de las mujeres, obviamente nosotros jamás dentro de la concejalía, del Departamento de Cultura, jamás haríamos nada. Algo ámbito privado, ámbito doméstico, mujeres, no haríamos nada. Definición del problema con la cual, por lo tanto, no tendríamos alternativas, no diseñaríamos ninguna alternativa al respecto probablemente. En cambio, si consideráramos que la cocina es algo que forma parte de la formación de la persona, probablemente ya, por ejemplo, una de las alternativas posibles sería, por ejemplo, organizar cursos de cocina en un centro cultural o un centro cívico, etc. Pero si además tuviéramos, digamos, una tercera definición del problema en la cual la gastronomía la definimos como una política no solo del ámbito formativo, sino como una política cultural y una política turística, entonces tendríamos, me explicasteis el otro día, ¿no? La gastrotour, ¿no? la ruta gastronómica, porque la entenderíamos ya como una política de turismo y política cultural. ¿Vale? Eso responde a esta tercera definición del problema. Por un lado, la viabilidad técnica de cada una de las alternativas que discutimos. ¿Vale? No entraré en esto, pero básicamente es no podemos, como gestores culturales, diseñar alternativas que están fuera de nuestro alcance, sea por recursos presupuestarios. A lo mejor la alternativa mejor es una que cuesta, no sé, 1.000 euros y disponemos de 550 euros. O sea, no podemos realizarla por mucho que sea la mejor, la que nos diera mejores resultados. Eso es inviable. O recursos humanos. A lo mejor necesitamos 6 gestores culturales para desarrollar esa alternativa y solo tenemos 3 en plantilla. Pues lo tenemos que desechar. Bueno, es bastante fácil observar en este caso lo que sería la viabilidad técnica. Pero con frecuencia se olvida de otro tipo de viabilidad, la cual no se analiza. Y además os pondré un ejemplo real que hemos vivido aquí en Caracas nosotros desde cuando llegamos. La viabilidad política, la definición de viabilidad política de una alternativa, una opción cultural, es analizar o examinar si esa alternativa, si esa opción tiene mayor o menor apoyo, dicho en positivo, o dicho más en negativo, si o puede surgir mayor o menor resistencia a esa alternativa. Pues bien, eso significa, y esto es sumamente importante, yo cuando lo explico en España, generalmente no es relevante este aspecto de la viabilidad política, no lo es tanto, porque afecta más bien a otro tipo de políticas públicas. Pero en el ámbito de la política cultural, generalmente no hay tanta resistencia. Aún así, voy a poner un ejemplo real de hace muchos años atrás, el que sucedió en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, norte de España, que es, hubo oposición a la creación del Museo Guggenheim. No era un problema técnico, de viabilidad técnica. No era un problema ni de presupuesto, ni de recursos humanos, ni de un acuerdo con el Guggenheim de Nueva York. Fue un problema de viabilidad política inicialmente, que luego se subsanó. Y ahora, digamos, todo el mundo está contento como un hecho cultural, turístico, etc. Pero no tuvieron en cuenta la viabilidad política.
la posible o potencial resistencia a un proyecto cultural como este. Pero en España escasamente encontramos ejemplos, o muchos menos ejemplos, de que sean inviables políticamente en política cultural. Generalmente los problemas acaban surgiendo en otro tipo de políticas públicas. Pero esto no es la situación y la realidad de Venezuela. Con lo cual, ustedes sí tienen que tener bastante en cuenta, como gestores culturales, el tema de la realidad política. Y un gestor cultural eso lo tiene que prever. Y si alguien no lo puede prever, es cuando organizan la séptima, tiene que preverlo. Y por lo tanto, al tema de seguridad tienen que darle una importancia. O sea, no puede ser que surja una protesta, porque eso potencialmente puede volver a surgir dentro de un año, y otra vez vuelvan a cerrarlo. O sea, no, porque entonces es tirar dinero, de hecho. Aunque no sea su culpa, pero sí es su responsabilidad prever eso, porque es un tema de viabilidad política. ¿Vale? Entonces es un ejemplo real, digamos, de que se analiza en esta segunda fase. Es más, los politólogos le damos un nombre a esto, digamos, a este fenómeno, concretamente. Calificamos a los grupos que no son organizaciones, digamos, o sea, a grupos que se pueden organizar en un momento dado para un tema en concreto, para oponerse a ese tema concreto utilizamos este acrónimo, que de hecho es del inglés. La traducción literal sería algo así como no en mi patio trasero, pero es traducido bien, no literalmente, sino bien sería no al lado de mi casa. No al lado de mi casa. Entonces, se refiere a este acrónimo, lo utilizamos para referirnos a aquellos grupos que pueden ofrecer resistencia a un proyecto, en este caso cultural, y por lo tanto hacer inviable ese proyecto cultural. Por lo tanto, quienes organizaron las protestas el otro día, pues nosotros como politólogos lo hemos calificado con este acrónimo y diciendo, tenemos que evitar que esto suceda. O mejor dicho, no que suceda, sino que tenga consecuencias negativas cuando sucede. Otra de las cuestiones que hay que valorar, bueno, tengan en cuenta una cosa, hay que valorar lo que yo denomino las 5 E's, la E de eficacia, algunas de ellas ya las he trabajado con el profesor Lluís Bonet. La E de eficacia sería, voy a definir las palabras con estos conceptos con 2 palabras. Eficacia significa mejor resultado. Eficiencia, la E de eficiencia, que sería en este caso coste menor. La E de equidad, que sería en este caso mayor redistribución. Equidad, mayor redistribución. La E de excelencia, en este caso sería alta calidad. Y la E de ética, en este caso, digamos, valor positivo, digamos, podemos denominarlo así. Cuestión a tener en cuenta, cuidado, mucha gente confunde eficiencia con eficacia. Y utiliza la palabra eficiencia para el hecho de definir lo que significa eficacia. Cuando buscamos mejores resultados, esto es eficacia, no eficiencia. Eficiencia es obtener esos mejores resultados con un coste menor. O sea, si lo puedes hacer con 3 personas en lugar de con 5, pues hazlo con 3. Si lo puedes hacer con un presupuesto de 1000 en lugar de 2000, hazlo con 1000. Pero no confundamos eficacia con eficiencia. Mala noticia. Nunca vamos a tener una alternativa que sea 100% eficaz, 100% eficiente, 100% excelente, 100% equitativo y 100% ético. Tendremos que elegir entre alternativas en las cuales a lo mejor una será más eficaz, otra será más equitativa y otra será más excelente. Y tendremos que tomar una decisión como directivos culturales. Y no hay una solución de decir, no, siempre vamos a elegir la más eficaz, o siempre la más equitativa, o siempre... No, dependerá. Tendremos que hacer ese caso que estamos persiguiendo como meta, como objetivo. Si la meta es que ese ámbito de la cultura, ese programa cultural, llegue a sectores de la población más pobres, entonces la E de equidad será muy importante. Pero si lo que pretendemos es que tener, no sé, directivos culturales con una muy buena formación,
quizás no será la E de equidad, sino será la E de excelencia la que tendrá que estar en primer lugar. La otra puede estar en segundo, pero la E de excelencia, porque lo que queremos dar es elevar esa formación. Por lo tanto, no busquen, digamos, aquella solución para, digamos, que sea 100% las 5 Es. Es inviable. No existe. Existe la gente, digamos, que no tiene práctica profesional o que tiene una práctica profesional muy idealizada. En análisis de políticas públicas sabemos que esto no existe en ningún momento en la realidad. ¿Puedes repetir rápidamente la eficacia, mejor resultado; eficiencia, coste menor; equidad, mayor redistribución; excelencia, alta calidad, calidad alta; ética, valor positivo o valor, o sea, alrededor del concepto de bondad o de valores, ¿no? Y tengan en cuenta, aunque no lo podemos trabajar aquí, yo las cosas que critico, por ejemplo, en el caso en España, a diferencia del mundo anglosajón, no se enseña a veces en las facultades de ciencia política o de economía o de derecho asignaturas como de ética pública, y creo que en nuestros países respectivos es importantísimo, porque justamente la falta de transparencia conlleva luego altas cuotas de corrupción, y eso es un problema del día a día. Por lo tanto, también hay que incorporar esta. Sí. Salto, esto sería largas horas, pero quiero mencionarles algo de la tercera fase, que era la toma de la decisión. En este caso, en la toma de decisión, piensen que no hay solo un tipo de decisión. La gente piensa en la decisión jurídica, o vamos a llamarla también formal. Y se olvida que hay dos otros tipos de decisión. La no decisión, que ahora explicaré qué es, y la decisión política. O vamos a llamarla también informal. Mucha gente, cuando trabaja justamente por la cultura juridicista que hay en nuestros respectivos países, piensa, bueno, lo importante es el día que se aprueba en un municipio, en un parlamento o en la entidad, el día que se reúne la entidad y ese día aprueba realizar tal programa, tal proyecto. Y se olvidan que hay dos tipos de decisión que se dan con mayor frecuencia. Uno es decidir no decidir nada. Tal como lo han oído. Decidir no decidir nada. O sea, hay tal proyecto, tal alternativa que se quiere realizar, y la decisión que se toma es que no se va a decidir nada sobre ese tema. La política cultural, como cualquier otra política pública, está llena de no decisiones. Llena. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta como directivos culturales o como gestores culturales. O sea, no podemos ser ciegos a este tipo de decisiones, que es decidir, no decidir nada. Y luego, generalmente coincide la decisión política con la decisión jurídica, pero es mucho más importante, aunque la gente no es consciente de ello, la decisión política es mucho más importante que la decisión jurídica. Porque cuando en un plenario, en un municipio, se toma una decisión por parte de los concejales, se denomina aquí, concejales, cuando toman la decisión los concejales, ese día que toman jurídicamente la decisión, ese no es el día más importante, es el día formal. La decisión se ha tomado días, semanas o meses antes. Si queremos influir en esa decisión, no podemos esperar al día del plenario, esperando, bueno, ahora a ver si votan lo que queríamos. No, antes. La decisión política es la más importante, de hecho. A no ser que haya una diferencia, o sea que justamente por oposición o resistencia o negociación y haya un cambio. No. Pero la decisión es la que se toma a lo mejor en un despacho. O la que se toma a lo mejor cenando entre dos personas y allí toman la decisión y luego la comunican. La comunican, no la deciden en una sede formal. Entonces, tengan en cuenta esta, digamos, diferenciación. Sobre esto hay mucho ámbito que te podríamos estar explicando, pero lo dejo aquí, les estoy dando como pinceladas o pistas de temas que tienen que tener en cuenta. Y el político dice, yo quiero solucionar el problema, es que quiero 1000 votos más.
Y entonces una entidad dice, yo tengo un concierto que va a llenar con 100.000 personas el concierto. Y el político que quería esos votos de más entre los jóvenes dice, ya está, tengo la solución, el concierto. Pero eso es debido a un diseño de una política cultural. ¿O es una solución y un problema que se juntan? O sea, pongo el dinero para ese concierto porque quiero reunir a 100.000 jóvenes, me están diciendo que van a reunir 100.000 jóvenes en ese concierto, ya está, yo voy a conseguir los votos. ¿Y va a repartir volantes? Entonces, fíjense otra vez, eso no responde a un diseño de una política de conciertos, de una política de festivales. Pero eso sucede. Por lo tanto, tengan en cuenta que el modelo de papelera también existe. La última asignatura obligatoria que tienen los alumnos de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, que es una asignatura que se llama Gestión Pública, la tienen en el cuarto del grado de Universidad de Ciencias Políticas, el último curso, y por lo tanto son 60 horas explicando esto. No es posible. Básicamente, si quieren leer sobre esto, hay como 3 libros, aunque digamos, si tienen que leer uno de ellos, es el último. Si solo van a leer uno, les recomiendo el último, pero yo lo voy a decir por orden de aparición, o si se atreven o se animan a leer los 3. No es gestión cultural, sino que son ejemplos de gestión pública en general, pero bueno, yo intentaré darles ejemplos, yo sí que les intentaré darles ejemplos aplicados a política cultural. El primer libro era de David Osborne y Ted Grebler. El título era, búsquenlo por el título, será más fácil que por los autores. La reinvención del gobierno es el primer, digamos, libro. Aunque los más interesantes son los 2 últimos. El segundo es la reducción de la burocracia. Y no se confundan con el concepto. No la reducción de los burócratas, digamos, la gente dice, pues vamos a empezar a despedir gente. No, es la reducción de la burocracia. En algunos casos tenemos que aumentar el número de empleados públicos, en otros quizás disminuir, pero eso es algo distinto. La reducción de la burocracia. Y el tercero, que de hecho es el más aplicado, es herramientas para transformar el gobierno. Herramientas para transformar el gobierno. Los 2 últimos libros son de estos 2 autores, de David Osborne y Peter Plastry. De estos 2 autores. El primero, uno de ellos coincide, que es David Osborne, coincide en el primero, pero tiene un símbolo. Cuando ayer Sergio les estaba presentando el tema de las neuronas, el músculo, etcétera, etcétera, de hecho se estaba basando, digamos, en todo este marco conceptual que yo les presento ahora aquí, digamos, como estrategias y herramientas y procedimientos. Por lo tanto, la base bibliográfica principal, voy a decir los títulos: la reinvención del gobierno, primero; la reducción de la burocracia, segundo; tercero, herramientas para transformar el gobierno. Los más importantes son los 2 últimos, y si tienen que leer solo el segundo, reducción de burocracia, es como una presentación más conceptual; el tercero es más aplicado, con múltiples ejemplos. Bueno, dicho esto, yo me voy a centrar, por ejemplo, los planes estratégicos es una combinación de la estrategia central y la estrategia de la cultura, la primera y la quinta. Entonces, la estrategia central, lo que nos viene a decir es: hay que establecer propósitos claros. Y uno tiene la tendencia humana a decir, no, yo ya tengo claro cuáles son mis metas, los objetivos. Cuidado, no es cierto. Generalmente, si no aprendemos a redactar bien los objetivos, las metas, acabamos redactando objetivos genéricos. Y fíjense que he dicho genéricos, no generales. Porque tenemos la tendencia a redactar objetivos generales y específicos, pero los específicos continúan siendo genéricos. Por eso no utilizo la palabra, o sea, no confundo general con genérico. O sea, hay la tendencia a objetivos generales y objetivos específicos a redactar de forma genérica. Y tenemos que aprender, yo no podré, digamos, enseñarles hoy aquí, pero aprender a redactar los objetivos como objetivos de resultado o como objetivos de impacto social, no como objetivos de producto o como objetivos genéricos. Por ejemplo, fomentaremos la lectura.
Ah, pues muy bien. Eso y no decir nada es lo mismo. Se crea una comisión. Y yo no estoy diciendo, por ejemplo, cuando me pedía apoyo, digamos, en el plan, yo les recomiendo una cosa: no supriman los objetivos generales redactados de forma genérica de sus documentos. ¿Por qué? Porque en general los políticos y los ciudadanos, que no tienen por qué tener esta formación, se sienten más cómodos con objetivos genéricos. ¿Por qué? Porque, hombre, expresar, decir, fomentaré la lectura, reduciré la pobreza, uno dice, ah, pues sí, muy bien, ¿dónde hay que firmar? O sea, claro, uno se siente bien, pero nosotros somos gente profesional, nosotros somos gestores culturales o directivos culturales. Nosotros sabemos que esto, dicho así, no sirve para nada en el día a día. ¿Qué significa, por ejemplo, fomentar el juego creativo? Fomentaremos el juego creativo en los niños. ¿Qué significa esto? ¿Que tendremos 7 ludotecas? O sea, hay que materializar con objetivos expresados de forma de resultado, de producto, como lo queramos llamar. O sea, ¿qué significa? Realizaremos talleres. ¿Cuántos? ¿2 o 1022? Eso hay que ponerlo por escrito. O sea, no es lo mismo. O sea, celebraremos seminarios. O sea, esa manera de redactar, hay que acabar con esa manera de redactar. ¿Cuántos seminarios? ¿3 o 24? No es lo mismo. 3 en este centro, o uno en este, otro en el otro. O sea, hay que empezar a programar bien las cosas. Y esto implica un riesgo. Empezar a escribir de esta otra manera significa que estamos tomando decisiones y nos estamos arriesgando, y también sabemos, es el cubo de agua fría, de lo que no vamos a hacer. Claro, que es más bonito decir vamos a celebrar seminarios, vamos a organizar festivales de música. ¿Festivales cuántos? ¿2? ¿34? ¿Cuántos? O sea, vuelvo a insistir, esto sí que sería un paso fundamental. El otro día, en la presentación del programa Cerca y de este primer curso, se decía que a lo mejor va a haber otras ediciones. A mi modo de entender, sería muy útil, de hecho se estuvo hablando, que una segunda edición de este programa aquí en Caracas sería útil, por ejemplo, un curso para aprender a elaborar y redactar de forma adecuada, por ejemplo, planes estratégicos. Porque no es suficiente solo con saber en qué consiste este tipo de metodología. Yo he visto muchos planes estratégicos elaborados, publicados, pero que están redactados de forma genérica, con lo cual luego nos sirven en el día a día. Y por eso luego se ponen dentro de un cajón, o como máximo colgados en la web. Pero no sirven luego para la gestión cultural del día a día. O sea, hay que saber, por eso aquí, por ejemplo, una de las herramientas, justamente la segunda, es objetivos de resultados. Promocionar la música. Ese es el lenguaje, vamos a decirlo así, político y en algunos casos incluso electoralista. Vale. Vamos a tener que coexistir con 3 registros. Yo lo que quiero es que aprendamos, sepamos que nosotros tenemos que tener el tercer registro. Segundo tipo de registro, que es un intermedio, que es el lenguaje, además de varios planes estratégicos, que es cuando ponen los objetivos generales, ¿no? Que expresan voluntades, pero eso no acaba de ser tangible todavía. Y luego el otro registro, que tiene que ser el nuestro, pero no tiene por qué ser. O sea, no podemos pedirle a la ciudadanía que sepa trabajar de esa manera, porque eso implica muchas horas de aprendizaje, muchas horas de formación. Yo no tengo por qué saber de cirugía médica como ciudadano. Pues un ciudadano tampoco tiene por qué saber esta metodología. Tampoco. O sea, una cosa es que hay mecanismos de participación que permiten alcanzar cierto diálogo con la ciudadanía para redactar estas cosas. Pero la forma de redactar tiene que ser una cuestión que aprendamos nosotros. Es una profesión la de gestión cultural. De la misma manera que yo no tengo por qué aprender a ser médico, sino simplemente tener conocimientos de hábitos de salud mínimos. Me tengo que cepillar los dientes 3 veces al día, y si aún tengo... Eso, yo no tengo que saber cómo se... odontología.
Entonces, nuestra ortodoncia sería estas metodologías. Pero este tercer registro sí que lo tenemos que aprender nosotros. Y yo lo que he detectado estos días es que parte de estas metodologías ustedes todavía no las conocen, o no las conocen, digamos, que no es ningún problema que no se conozcan todavía. Por eso yo creo que al menos nuestra función es, de cierta manera, presentar pues, metodologías o enfoques que sepan que habrá que aprenderlo en los próximos años para poder hacer una política cultural desde un enfoque de nueva gestión cultural. Y sin prisas, o sea, las cosas no se pueden hacer de un día para otro. Y recordar ayer, por ejemplo, la frase, en esta primera página, en la parte que pone abajo, desacoplar, y ahora sabrán de dónde salía esa expresión que ayer se dijo varias veces, generar roles definidos que separen el timón de los remos. Esto viene de esta bibliografía. Entonces, ustedes son, la mayoría, por lo que sé, vamos a llamarlo así, directivos culturales. O sea, no solo gestores culturales, digamos, en el nivel, digamos, directo, sino muchos de ustedes están funcionando, de hecho, como directores o directivos culturales. Algo muy importante es que ustedes tienen que aprender a llevar al timón. Y el problema es que si además nos dedicamos a remar, ahí hay un problema. Entonces, en la nueva gestión cultural es importante desacoplar, aquí, digamos, es uno de los procedimientos, desacoplar las dos funciones. Porque es mucho mejor, y eso implica saber delegar. Y eso implica... y la gente piensa que así pierde poder, al contrario. Si uno desacopla bien, gobierna el barco. No tiene por qué estar remando, etc. Y yo sé que esto es un problema aquí, porque lo es en España, en menor grado, pero digamos, aquí el gobierno nacional básicamente se basa en un modelo de enfoque de administración pública tradicional. Entonces, intentar combinar o compaginar eso con nueva gestión cultural les va a ser difícil. Yo no les digo que sea fácil. Pero aunque sistémicamente se funcione como administración pública tradicional, siempre se pueden encontrar brechas para empezar a trabajar desde la nueva gestión cultural. ¿Vale? Yo me voy a centrar sobre todo en una de ellas, que es la que más se mencionó ayer, que es la estrategia del control, pero antes les voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, cuando sepan elaborar, cuando tengan planes estratégicos, va muy bien enlazarlo con la herramienta de los marcos flexibles de rendimientos. Yo no voy a poder explicar en qué consiste esta herramienta, pero ya les doy una pista. Va muy bien enlazarlo con marcos flexibles de rendimientos. No les voy a explicar qué significa. Por ejemplo, luego hay la estrategia de las consecuencias, tampoco voy a entrar en esto. La estrategia del cliente. Por ejemplo, en la estrategia del cliente, que es la página 3, en el procedimiento garantía de calidad para el cliente, en la herramienta criterios del servicio al cliente. Les voy a poner ejemplo en el ámbito de la ludoteca, porque es un ámbito que yo hace años trabajé bastante, el tema de las ludotecas, y como nos ha surgido en este viaje, ahora me viene a la cabeza con frecuencia. Por ejemplo, criterios mínimos de servicio al cliente es ¿cuántos niños y niñas pueden haber en el mismo espacio? ¿O todos los que vengan van a entrar en el espacio? No. ¿Cuántos, o sea, para mantener una calidad en el juego, cuántos niños caben en esa sala? No solo eso, ¿cuánto tiempo tienen que estar esos niños? Sabiendo que para que tengan un disfrute tienen que tener un mínimo de tiempo, pero sabiendo que a lo mejor hay una cola detrás. Si tienen mucho tiempo, habrá, vamos a llamarlo, los clientes niños que se quedarán sin poder jugar. ¿Y cuántas repeticiones? Es decir, un niño puede repetir cada día y sesión mañana tarde, sabiendo que hay, por ejemplo, a lo mejor mucha demanda, porque solo tenemos la oferta de una ludoteca. Pues esto, simplemente formularnos estas preguntas y establecer lo que se llama criterio de servicio al cliente, es decir, el mínimo que vamos a garantizar. Hacer esto, que es simplemente que alguien se encargue de hacerlo. Se reúne el equipo, lo discute, lo mejora, porque en equipo siempre mejoramos los proyectos, y se establece. A veces no hacemos esto. Y funciona por ensayo y error, ensayo y error.
¿tanto costaría sentarnos un par de horas a discutir ese criterio mínimo de cómo tiene que funcionar esa biblioteca? Porque a lo mejor luego llegamos a la conclusión que en lugar de una, para el municipio necesitamos 7, no una. Si necesitamos 7, luego eso lo tenemos que elevar al político o a la política y decirle, mire, necesitamos 7. Y entonces, que eso me servirá para pasar a la siguiente estrategia. ¿Tenemos que crear 7 ludotecas, todas del sector público, todas pertenecientes al ayuntamiento? Eso ahí es donde tenemos que discutir. No todo lo tiene que hacer la administración pública. La administración pública, el político-cultural, lo que tiene que hacer es detectar que faltan 7. ¿Quién lo va a hacer? Es otra pregunta. Pero la función del timón es saber que nos faltan 7 ludotecas. Perdónenme por el 7, es un número que me gusta y por eso lo estoy mencionando una y otra vez. Estamos estresados con el 7. Estamos estresados con el 7. Bueno. Pero no es 666. Diablo. Entonces, la siguiente, que esta sí que la voy a desarrollar, ¿hasta qué hora teníamos tiempo? 12:30. Vale. Pues la estrategia del control. Y aquí les voy a poner muchos ejemplos. De hecho, la estrategia del control es traspasar el control desde la cima y desde el centro hacia lo más cercano al ciudadano. Lo que antes se llamaba, y yo ya sé que todavía se llama así, pero descentralización. No es exactamente la descentralización, va más allá de la descentralización, pero es traspasar el control, digamos, desde la cima y desde el centro hasta el lugar más cercano al ciudadano. Aquí, que esto está en la página 4, se tradujo como capacitación. Los 3 procedimientos se llaman capacitación, pero de hecho es una suma de 2 conceptos. Capacitación entendida como empoderamiento más formación. Ese sería el concepto de capacitación. Empoderamiento más formación. Entonces, vamos a poner ejemplos aquí prácticos, reales de Caracas y de Venezuela. Por ejemplo, el plan estratégico de Adaltillo, que sería, yo creo, una combinación quizás de capacitación de empleados y, por lo que he leído, que ha sido de momento todavía poco, capacitación de comunidades. O sea, hacéis una combinación, de hecho, de los 3 procedimientos, pero ahora me voy a centrar en capacitación de empleados. Es cuando habéis hecho reuniones entre la gente que trabajáis, etcétera, lo que intentabais hacer es, en parte es esto, o sea, utilizando la herramienta de equipos de trabajo y posiblemente alguna otra herramienta de capacitación de comunidades, pero habéis hecho esto. Es decir, no es alguien que arriba redactó él solito el plan estratégico, sino que lo habéis intentado hacer, digamos, de cierta manera traspasando también ese control. O, por poner otro ejemplo, cuando nos explicaban la forma de funcionar de la biblioteca Los Palos Altos de Chacao. La biblioteca Palos Altos, o sea, es... ¿Grandes? Bueno, pues grandes, palos grandes. Es quién tiene que decidir cómo funciona cada, vamos a decir, sector o parte de la biblioteca. ¿Lo tiene que decir todo la persona que está arriba de todo? Eso es un error, porque así es como funciona la administración pública tradicional. Y lo tiene que decir quien está por encima de la biblioteca, sea el concejal o concejala, también es un error. El concejal o concejala puede decir, lanzar como pautas, orientaciones. Luego, quien está en la zona conoce mejor cómo funciona. Hay al lado un centro de salud, si no recuerdo mal, conoce la realidad social, es la persona quien trabaja ya hasta 8 horas o 7 horas o 9 horas, las que sean allí, o sea, conoce el día a día. Entonces, cuando cada servicio de la biblioteca lo gestione mejor la persona que se encarga del servicio, mejor que no una persona que está arriba o arriba. Es decir, consiste en dar confianza, este es el valor clave, si no, no se puede aplicar nunca la estrategia de control. Confianza en quien trabaja, digamos, en ese ámbito concreto, y en este caso se aplica
Delegando, pero no me acaba de gustar la palabra delegando, porque delegando es como si diera la orden el de arriba y el de abajo... no, el de abajo también tiene que tomar decisiones. Si yo me encargo de la biblioteca, yo tengo que tomar decisiones de cómo programa la biblioteca. No la tiene que tomar quien está por encima de mí. Si yo lo hago mal, pues que me despidan. O sea, en eso también consiste. Si lo hago mal, que me despidan. O que me cambien. O sea... Porque un algo de oreja, por ejemplo. Un aluncito de oreja. Bueno. O un buen algo de oreja. O por ejemplo, vamos a ver. Por poner otro ejemplo. Hay una técnica o un procedimiento que es el de capacitación de comunidades que tendrían que desarrollarlo. Me consta que también lo desarrollan en muchos ámbitos, pero hay muchas actividades que hay tendencia a hacerla desde el ayuntamiento o del municipio, pensando que eso me va a dar votos o réditos electorales, pero muchas las tendrían que hacer otra gente. Por ejemplo, que la biblioteca sea de titularidad pública no significa que se tenga que gestionar desde el ámbito público. Quizás sí, quizás no. Y lo que se llama las fábricas de creación, que una de sus virtudes ha sido justamente aplicar la estrategia del control. Es decir, no lo hacen, excepto una creo, si no quiero recordar mal, no lo hacen los empleados públicos de la Plaza Sant Jaume. La Plaza Sant Jaume es la plaza donde está el Ayuntamiento de Barcelona. No lo hacen los funcionarios desde allí, pensando ellos, que pueden tener grandes ideas, pero no lo hacen ellos. Las decisiones las toman, en algunos casos son fundaciones, en otros casos son empresas privadas. Son fundamentalmente entidades que representan a los sectores culturales. Es decir, desde el ayuntamiento lo que le interesa es que quien gestione eso sean la propia sociedad civil, para fortalecer la sociedad civil. Pues solamente hay una, que es la más grande de todas y que es intersectorial, que esta la gestiona el Instituto de Cultura de Barcelona. El resto son gestionadas por la Asociación de Compañías de Circo, una, otra por las de danza, otra por... todas están. Es una forma distinta que lo que permite es ahorrar recursos. Van a hacer muchas más cosas con el mismo presupuesto. Pero fíjense, es ahorrar recursos, que es mayor eficiencia, pero, y esto es sumamente importante, con mayor eficacia, porque ¿quién mejor que la gente del circo sabrá gestionar una fábrica de creación de circo? ¿Quién mejor que la gente que está puesta en la danza que sabrá gestionar mejor un centro de danza? Y el ayuntamiento, que es a veces el miedo que tienen al comienzo de aplicar estas herramientas los políticos, es, pero entonces la gente pensará que no lo hemos hecho nosotros y entonces no nos votará. No, al contrario, es como funciona bien, como los resultados son mejores, entonces hay una satisfacción, ciudadana mayor. Sí, llega al nivel de que, por ejemplo, un equipamiento como ese, eso sí sacaría concurso público. El personal no sería municipal, pero la gente de la calle está convencida que quien trabaja dentro es municipal. Y no, es la empresa que durante 3 años o 4 años está gestionando aquello. Y el objetivo es generar un núcleo de empresas o cooperativas distintas que compitan entre sí, que para conseguir eso es tener una masa crítica suficiente, que eso lo deberíais, digamos, coordinar entre distintas municipalidades, porque lo que te interesa a ti no es que haya un agente de Chacao en Chacao, o un agente de Sucre, sino te interesa que en el conjunto de Caracas haya suficientes entidades que compitan entre sí, cada una con ideas nuevas, intentando aportar un proyecto mejor, y estás creando una red de emprendedores en ese ámbito, que compiten en el mercado y que dan mejor servicio al sector público. Eso es lo mismo que pasa, o es un poco distinto en el caso de las asociaciones, porque aquí el objetivo no es tanto que compita gente para gestionar las fábricas, sino estás fortaleciendo la sociedad civil en el momento que tú les das en un contrato programa, y lo que es cómo redactas el contrato programa, para que gestionen esa fábrica. Entonces, cada fábrica como que tiene una entidad distinta y el sector distinto, tú les obligas a que hablen entre ellos. Les haces reuniones de coordinación para que los de la danza comparten experiencia con los del circo con los de artes plásticas, los de artes plásticas, porque tu objetivo es sí que haya una especificidad, pero que haya un de buena transversalidad. Esas son formas nuevas de gestionar con dinero público, pero con menos dinero público que antes, y además consiguiendo ventajas adicionales, fortalecer la sociedad civil, fortalecer los emprendedores culturales, etc. Y eso se empezó a hacer desde un gobierno socialista. Una cosa que
es en teoría más liberal, pero quien lo lideró fueron los socialistas. Y una de las claves, yo hubiese citado la palabra emprendedor, una de las claves es, si tú incorporas a la gente más creativa de ese ámbito cultural, los resultados van a ser mucho mejores. Si yo no soy, yo puedo ser un buen gestor cultural, pero yo no puedo estar especializado en todo. Puedo saber, no sé, de cómics, de videojuegos, les estoy citando cosas que yo, no sé, puedo saber de bibliotecas. Pero yo no puedo, yo no sé, o sea, en danza, a mí me gusta la danza, pero yo no soy un experto en danza. O sea, teatro, a mí me gusta el teatro, yo hice teatro con, no sé, con 13 años, pero yo no soy un especialista del teatro. Entonces, ¿qué mejor que la gente del teatro para que gestione el teatro? ¿Qué mejor que la gente de la escultura para que gestione el ámbito de la escultura? Aunque deberías vigilar que no haya una apropiación. Es decir, esos son recursos de todos. Por lo tanto, todos tenemos unos mecanismos para que realmente, digamos, la oferta, cuando yo criticaba el otro día no hacer solamente una política de oferta, sino echar en la demanda, era justamente en ese sentido. Era atención cuando nuestras políticas públicas acaban siendo clientelares de los propios sectores culturales. Pero ahí está la función justamente del rol. O sea, el centro lo que tiene que hacer es ejercer ese timón. Entonces, ¿qué mejor, no sé, que la Hacienda de la Trinidad, Parque Cultural, digamos, lo gestione una asociación de la sociedad civil, si sabe hacerlo? O sea, que nadie tenga la tentación, vamos a decirlo así, no, espero que no sea un mal augurio, la tentación de nacionalizarlo o de no, ¿por qué? ¿Por qué si funciona bien? O cuando estuvimos en el centro de los galpones de los Los dos caminos. Los dos caminos. Entonces, o sea, ¿qué mejor? O sea, si funciona, si lo hace gente que está identificada. Identificar significa motivación. Y recordemos la palabra liderazgo. O sea, la parte psicológica de la gestión cultural es sumamente importante. O sea, un emprendedor, un creativo, tiene algo que en principio una persona que no está gestionando algo que directamente le va, vamos a decirlo, la vida, no tiene tanta motivación. Entonces, ¿qué mejor motivación y por tanto mejor, aparentemente o potencialmente mejor liderazgo de alguien que está, digamos, inmerso en ese ámbito, ¿no? Si lo importante es que el resultado sea bueno para la ciudadanía. Si el cómo lo hacemos es distinto o diverso, no pasa nada. Mañana hablaré justamente de gestión de la diversidad. Tenemos que perder miedo a la diversidad. Si una biblioteca se especializa en un ámbito y otra en otro, no solo no es malo, es bueno. Porque si no tendremos bibliotecas clones. ¿Para qué queremos bibliotecas clones? Pues entonces si tenemos, no sé, si tenemos un depósito de 50.000 libros, serán 50.000 idénticos en todas las bibliotecas. ¿Qué mejor que, vamos a decirlo, 10.000 básicos y luego 40.000 distintos en cada una de las bibliotecas? Con lo cual habrá mayor pluralidad en el municipio o en la ciudad. Pero ese es el tema de mañana, que veremos gestión de la diversidad. Les hablaré de 10 tipos de diversidades, 10. Y una de ellas que no acostumbro a trabajarla mucho en Europa, pero aquí la voy a trabajar porque creo que es necesaria, una de las diversidades. Pero eso lo mantenemos en incógnita. Hasta mañana.